Bienvenidos a Pulso Agropecuario, el podcast de la Cámara Nacional de Agricultura. Les saluda Martín Calderón Chávez, director ejecutivo de la Cámara de Agricultura. Hoy conversaremos sobre una disyuntiva muy crítica. ¿Debemos importar más alimentos o debemos de proteger la producción nacional e incentivar el consumo local? Para hoy tenemos un invitado muy especial, don Álvaro Sainz Abreu, a quien es un honor tenerlo aquí en esta conversación. Don Álvaro es expresidente de nuestra organización, expresidente de la UCAEP, un agroempresario exitoso y actualmente es el representante del sector agrícola en el Consejo Rector de Banca para el Desarrollo. Don Álvaro es el autor de un artículo que salió publicado el pasado 19 de julio en un medio de comunicación nacional, cuyo título nos dice «Importar o producir comida, la decisión que define nuestro futuro». Don Álvaro, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Adelante. No, muchas gracias, Martín. Creo que despertar este tema de si es importante producir o consumir, por lo menos hablar al respecto, vale la pena porque la gente tiene mucha confusión qué es relevante y qué no es relevante. Sí, de hecho, don Álvaro, en su artículo, una de las frases que por lo menos en lo personal me llamó mucho la atención, dice lo siguiente: el consumo sin producción es un espejismo que destruye la economía nacional. Para nuestros seguidores, ¿qué significa esto, don Álvaro? ¿Qué significa para usted espejismo, Martín? Hay algo que no es real. Exacto, algo que no es real porque es una falacia, es algo que parece verdad y no es, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo eso? Porque nosotros tenemos que tener una base productiva para poder consumir. Si alguien no produce, ¿cómo va a tener ingresos para consumir posteriormente, verdad? Y como la agricultura tiene tanto valor agregado, vale decir, agrega tanto en su cadena productiva y beneficia a tanta gente, es muy importante para el desarrollo de las comunidades rurales. ¿Pero por qué? Porque la agricultura vive en las farmacias, los supermercados, los talleres, los salones de belleza, todo el mundo. Es una economía rural muy importante. Eso es el bienestar que trae. De hecho, don Álvaro, cuando lo veíamos hace muchos años atrás en la Cámara de Agricultura, cuando teníamos el PIB, el aporte del PIB del sector agropecuario, hablábamos de un 9% aproximadamente. Hoy estamos en un 4,5% por ahí, pero hablábamos de algo que era el PIB ampliado, que era todo lo que usted está comentando ahorita, de todo este valor agregado que le da. ¿Cómo lo ve hoy actualmente? Sí, es más, el Banco Central tiene un error en las estadísticas y lo hemos dicho. No es un error, es una concepción separada, porque una cosa es la agricultura pura, o sea, la primaria, la producción de producto en fresco, y otra es la gran cantidad de cosas que se producen para industrializar, ¿verdad? Y la gente dice, ¿pero qué? Por ejemplo, la leche, ¿verdad? Toda la leche se industrializa, el café, todo se industrializa, el azúcar, todo se industrializa, ¿verdad? En fin, todo lo que se exporta, el jugo de piña, el puré de banano, etcétera, todo eso, incluso el arroz que se producía antes, ¿verdad? Se industrializa. Entonces todo eso sumado llega a un 9-10%. Ese 10% en el PIB nacional significa como 35% de la mano de obra del país también. Correcto. Entonces eso no hay que medirlo solamente en PIB, sino todo lo que permea, todo el encadenamiento que tiene, todos los beneficios que trae a la sociedad, porque la agricultura está en todo lado, ¿verdad? Sí. Otro de los temas que hemos conversado, y en su artículo usted lo menciona bien, es que importar alimentos debilita la economía. ¿Qué podemos decirle al respecto? Bueno, importar alimentos nos pone en una situación frágil como economía más bien, porque dependemos de lo que haya en otros países, ¿verdad? Si otros países no nos producen la comida que nos vamos a comer, para la redundancia, primero dependemos de ellos. Segundo, y estoy hablando del alimento básico como el arroz, los frijoles, ¿verdad? La papa, la cebolla, la leche, los derivados, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que producir eso para primero tener por lo menos una parte de lo que nos comemos. Producirlo aquí, para tener seguridad en caso de que haya una escasez o nos olvidamos de la pandemia allá cuando cerraron las fronteras y no había comida, o había un gran peligro que hubiera desabasto. Entonces, que no lo hubo porque la producción nacional estaba muy fuerte, ¿verdad? Pero ahora ya no, la han debilitado mucho. Entonces, cuando usted debilita eso, pone en posición de vulnerabilidad, pero no solo al productor, al consumidor también, porque los importadores hacen fiesta y hacen un oligopolio de importación y cobran lo que les da la gana. Don Álvaro, y en esta parte que usted indica que los consumidores también se ponen en riesgo, lo hemos analizado en la Cámara y como que hay una percepción como que eso no es así, pero cuando vemos un tipo de cambio como está hoy, y que incluso en su artículo usted habla de un colón reprimido, y vemos que lo que nos dicen las autoridades es que el tipo de cambio no está afectando
y la gente tiene la percepción que solamente afecta a los exportadores o a otras actividades económicas. Pero ¿cómo afecta la producción nacional para consumo local? Y segundo, si realmente esos consumidores se están viendo beneficiados. Ya lo hemos visto con el caso del arroz, que realmente no hubo un beneficio, los alimentos siguen subiendo, y en el artículo usted también habla de eso, lo acaba de mencionar, de los oligopolios de importadores. ¿Podemos ampliar un poquito más? Sí, claro, un montón de preguntas al mismo tiempo, pero está bien. Vea, en el caso del arroz, por ejemplo, vamos a ver, cuando se destruyó la producción de arroz, con la llamada ruta del arroz, desconociendo los tratados internacionales que tenemos, ¿verdad?, que han costado mucho negociarlos, se quitó el arancel de 32% al arroz. El dólar en ese momento estaba a 6.40 y ahora está en 500. O sea, bajó un 25%. Suma 32 más 25. 57. Sí, y el arroz subió un 5%, un 4%. ¿Dónde quedó la plata? Ese es los oligopolios de importación entre los importadores, los industrializadores y las góndolas de los supermercados. Ahí quedó todo. Entonces, ¿qué se benefició al consumidor? Nada, quedaron en manos de importadores porque ahora ya no hay producción de arroz. Entonces, ahora, ¿y qué pasó? Destruyeron la producción nacional. Y don Álvaro, viviendo con el tipo de cambio nuevamente, y esa frase que ese colón reprimido, que algunos de los comentarios que hemos recibido en las redes sociales de la Cámara es, ¿qué significa? ¿Qué significa el colón reprimido? Una represión significa obligar a algo, ¿verdad? Obligar a alguien a algo. Cuando usted tiene una tasa política monetaria de 4% en Costa Rica y en Estados Unidos está 2%, y los dólares van a venir a Costa Rica para ganar más rentabilidad, pero eso no es sostenible, porque cuando se acaba eso, porque hay exceso de dólares aquí y ya no hay cómo invertir, o el gobierno tiene las reservas, unas reservas inmensas como en efecto tiene el Banco Central hoy, reservas históricas de 15 o 16 mil millones de dólares, ya no puede absorber más dólares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se devuelven los dólares. Entonces, esa tasa política monetaria lo que hace es que vengan dólares, entonces el colón se fortalece. Cuando usted fortalece el colón, es muy barato importar y es muy caro producir. ¿Por qué es caro producir? Porque es cierto, los insumos bajan, ¿verdad? Hay muchas cosas que están ligadas al precio de importación, pero el gran costo y el gran valor de la agricultura también es la mano de obra, el conocimiento, la gente. Eso está en colones todo y eso no ha bajado. Entonces, eso lo que hace es que encarece la producción. ¿Por qué? Porque los salarios no bajan, pero los precios sí, porque el exportador, por ejemplo, recibe menos colones por su dólar exportado en café, en caña, en azúcar, perdón, en melón, en piña, banano, ¿verdad? Pero sus costos son iguales. Y por otro lado, importamos papa y cebolla y tomate a costos reducidos artificialmente porque el colón está barato. Por ahora, que si eso no se revierte, vamos a destruir la producción nacional, y revertir eso, volver a iniciarla, no es comprender un switch de luz. Una vez que usted destruye la producción, reiniciarla es casi imposible. Y eso ha sido uno de los temas que se ha analizado siempre en la Cámara de Agricultura, y que ese de importar alimentos, que hay alimentos que hay que importarlos porque no somos autosuficientes, pero Costa Rica, muy bien lo decía usted en el tema de la pandemia, y en el podcast pasado nuestro presidente y vicepresidente lo indicaban, los productores y productoras eran héroes y heroínas, y en un plazo de menos de 5 años como que se le ha olvidado a la población, no hablemos en términos generales, pero una parte de la población y una parte del consumidor creen que importar alimentos va a ser más fácil. Incluso hay publicaciones en redes sociales que indican que gracias a ese tipo de cambio hoy podemos importar alimentos más baratos, y que al consumidor, algunos, por lo menos la persona que lo dijo, para él no le importa si hay producción nacional o no. Claro que no le importa. Desconocimiento, ¿verdad? No, bueno, claro que no le importa, porque posiblemente esa persona que está escribiendo eso tiene un ingreso alto, y entonces el costo, el dinero que gasta para comer relativo a su ingreso es muy bajo, 5 o 10%, pero cuando una persona está en el percentil de ingreso más bajo, o sea, personas pobres, gastan el 70-80% de su ingreso a comer, y ahí se los golpea, claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Estamos importando la comida, y esas personas están a expensas del importador. Yo no estoy hablando de soberanía alimentaria. Correcto. Para mí soberanía es una soberana tontería. Seguridad alimentaria. Seguridad. ¿Por qué? Porque es importante. Por ejemplo, aquí el 80% del costo de producir cerdos y pollos es maíz importado. Bueno, es importante, está bien tener maíz importado de Estados Unidos, porque tiene una economía a escala inmensa, y eso nos permite producir proteína animal. Pero ¿por qué vamos a destruir alimentos que se consumen fresco, ¿verdad? Que son importantes, que son perecederos, y con los cuales hemos hecho tratados, ¿verdad? Ese es un tema, ¿verdad? Los tratados. Y ahora que usted menciona el tema de los tratados, en el artículo se habla de que, bueno, con todas estas
riesgos y temas que tiene el sector agropecuario, como retos como el cambio climático, el tema del tipo de cambio, todo lo que ha pasado, las importaciones, tenemos hoy en día que el gobierno está negociando el acuerdo transpacífico. ¿Cómo lo ve usted? Usted en el artículo amplía, pero... ¿Y qué es la diferencia, Martín, para usted entre un acuerdo, entre una adhesión a un bloque económico y un tratado de libre comercio con un país? Que en un tratado podemos negociar los diferentes aspectos que tiene el tratado, la parte de aranceles, la parte de propiedad intelectual, reglas de origen, pero en este tratado pareciera que eso no es así porque es una adhesión, entonces me tengo que adherir a todo lo que ya está negociado y pareciera que habría que negociar la parte de los aranceles específicamente en el sector agropecuario, pero... Exactamente, la adhesión es una aceptación unilateral de todo lo que ya negociaron ellos en el pasado. Ellos, los países que ya están en este acuerdo. En este acuerdo están países como México y Colombia, con los cuales ya tenemos tratado. Y Perú. Y Perú, con los cuales ya tenemos, no sé si Colombia. No, México, Perú, Canadá, Ajá. Chile, por parte de América, y Singapur y Reino Unido. Bueno, con esos países de América que mencionó usted ya tenemos tratados. Entonces, y tratados en los cuales de libre comercio que fueron negociados con mucho cuidado, con las exclusiones, las desgravaciones, reglas de origen. Bueno, y nosotros aceptamos, los acompañamos. Y hubo un balance. Y hubo un balance. La parte de exportación y la parte de la producción Exacto, nacional. y un balance, y qué nos convenía y qué le convenía a ellos. Entonces uno entiende eso y lo acepta. Esto es una adhesión, ¿verdad? Entonces cuando usted se adhiere, usted es como entrar a, no sé, a un club, usted entra a un club y uno dice, entro pero cámbiame las reglas. No, usted entra y acepta lo que está. Bueno, ese es el peligro, desbaratan todo lo que hemos negociado. Y don Álvaro, digamos, y eso ha sido parte de los sectores asociados a la Cámara y de los sectores agro en general, que lo que han manifestado es su oposición a perder lo que ya se había negociado en estos tratados y que no se respetaran las posiciones con los nuevos países como Vietnam, Malasia, Nueva Zelanda y Australia. Por supuesto, porque si usted desbarata la producción, primero desbarata la producción y respeta, entonces ¿para qué negociamos? ¿Para qué negociamos tratados? De repente vienen adhesiones. Este acuerdo de Transpacífico realmente es un tratado de comercio para importar, no es para exportar, porque ya nuestra capacidad productiva de capacidad exportadora está tomada ya por Europa, Estados Unidos, con China, con todo lo que tenemos tratado. Y esto es para importar. Pero don Álvaro, vamos, eso es un tema importante porque también se nos ha dicho en los diferentes foros donde han estado en los cuartos adjuntos y reuniones informativas que es importante este tratado porque es una forma de diversificar mercados con lo que está pasando hoy en día con los aranceles recíprocos de los Estados Unidos. Sí, está bien, pero hemos diversificado con Canadá, con México, con Perú y con Chile. Ya tenemos tratados y no ha sucedido nada, ya tenemos tratados. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Por eso digo, lo que quieren es importar comida de Singapur, de Singapur, de la India a través de Singapur y de Nueva Zelanda, de productos de leche, etcétera. Eso es lo que quieren, realmente es lo que quieren. Pero, cuando usted importa, Martín, usted dice, es que los tratados protegen al consumidor. Bueno, a ver, si usted importa todo lo de otro país porque es más barato, entonces después no se queje las consecuencias, ¿verdad? Por ejemplo, el desempleo que hay en Nicaragua, 50%, de la pobreza que hay en Guatemala, 80%, de la criminalidad que hay en México, ¿verdad? Entonces no se queje de eso, porque hay que importar eso también. Por eso hay que negociar barreras y preferencias con países, porque no es un tratado migratorio, no es un tratado abierto, es un tratado que hay que negociar con cuidado lo que nos conviene y a ellos les conviene y encontramos una negociación. Si no, después no nos quejemos dentro de unos años, como ya lo estamos teniendo, que hay alto desempleo, alta pobreza, alta desigualdad, alta criminalidad. Y don Álvaro, hablando de todos estos factores, vemos hoy en día que el sector agropecuario tiene 7 meses en recesión. Ajá. Posiblemente salga ahora el 8º mes. Y aún así, digamos, las autoridades y siguen insistiendo en este tratado, en esta negociación, y tenemos claro que es una adhesión y que nos dicen que es algo beneficioso para el sector, porque hicieron un estudio gravitacional de una simulación donde dice que el sector agropecuario va a ser un ganador. Se va a aumentar el empleo a nivel general, se va a aumentar el PIB. Me encanta la palabra que usó, simulación, porque eso es lo que es una simulación de economistas de escritorio que dicen esto va a ser buenísimo para el país, y cuando pasan los años ya no están en puestos internacionales, arruinaron un montón de productores. Y llama la atención que sectores netamente agroexportadores como piña ha manifestado su oposición
porque ellos indican que todos los problemas logísticos que tenemos aquí, como el puerto de Caldera, y aquí hago la introducción para que usted nos comente un poquito más, que está colapsado, no pueden llegar a estos mercados como Japón, que es el tema como lo están vendiendo, que hay que aprovechar a ingresar al mercado japonés de nuestros productos. Podríamos tener 0 arancel, pero ¿cómo llegamos allá con estos problemas? Es un buen punto. Ya estamos colapsados en Caldera. ¿Cómo vamos a exportar? No tenemos oferta exportable agrícola, pues ya está toda colocada. Los tratados de México, Colombia, México, Canadá, Perú y Chile no han agregado nada. Pero es ridículo. Nosotros destruimos la producción de arroz, ¿verdad? Y ahora tenemos que importar arroz. Todo el arroz hecho por Caldera, un puerto que ya está colapsado. Muy bien, ¿verdad? Muy bien. El consumidor estaba pagando más. El Estado recibe 27 o 30 millones de dólares menos de impuestos. Los importadores estaban ganando toda esta plata y los comercializadores. Y Caldera está colapsado, entonces las multas son inmensas y los barcos en espera. 47 días en espera, pues. Sí, imagínense, cada barco paga $1 millón, $2 millones, porque la gente se le olvida que el otro día conversando con un economista dice, pero importemos arroz, traigamos unas paletas de arroz, son contenedores, y la gente no entiende que para poder tener un impacto en el mercado del arroz, por ejemplo, hay que traer un barco de arroz, y un barco vale $12 millones. ¿Quién tiene esa plata? Dos o tres importadores. Entonces el efecto real fue una destrucción de la producción, pero también con el puerto de Caldera, como usted lo menciona, hay un colapso que no ayuda y por lo tanto eso mismo nos prueba que ¿para qué vamos a hacer tratados transpacíficos si Puerto Caldera está colapsado? O sea, no tiene sentido, por supuesto no tiene sentido. Correcto. Don Álvaro, pasando a otro tema, y usted lo toca en el artículo, el sector agropecuario siempre ha sido, y lo hemos hablado en la Cámara, un estabilizador social, distribuidor de la riqueza, da empleo rural, pero hoy vemos las estadísticas oficiales que el sector agropecuario viene perdiendo empleo, más o menos se habla de unos 4.000, 5.000 empleos menos durante los últimos 4 o 5 años. Tenemos todas estas amenazas. ¿Cómo logramos volver a tener un agro fortalecido? ¿Qué pasa cuando usted pierde el empleo del sector agrícola? ¿Se recupera después? No. Okay. ¿Y qué cree que hace esa gente desesperada? Migra del campo a la ciudad. ¿Y qué pasa con la gente migrando del campo a la ciudad? Presión social, cinturones de pobreza, son presa fácil del narcotráfico y después nos quejamos porque la gente se vino, está atacando, hay criminalidad. Eso es un contrasentido, por supuesto, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Pero cuál es su pregunta? No, ¿cómo volver a tener un agro fortalecido? Teniendo estos factores de riesgo, estos retos, y sobre todo hoy en día que tenemos, y le agrego un factor más, ¿cómo volver a los jóvenes que se vuelvan a interesar al agro? Convirtiéndolo en un negocio. Vea, por ejemplo, el gobierno, en vez de estar criticando y quitando aranceles, debería construir infraestructura de riego y drenaje. Verá, si usted construye infraestructura de riego, por ejemplo en Guanacaste o en la zona alta de Cartago en verano, usted puede tener agua disponible en los momentos de más sequía. Cuando usted tiene agua, por ejemplo frijoles, Martín, muy frijoles, ¿verdad? Nosotros importamos, consumimos 50.000 toneladas de frijol al año del país, importamos como 40.000 toneladas, todo, o sea, el gallo pinto se importa, ¿verdad? La canasta básica importada. El arroz, pues sí, increíble. Y de Centroamérica, ¿verdad? Increíble, de Centroamérica. Bueno, el arroz no, el frijol sí. Entonces, usted lo que tiene es una importación totalmente sesgada hacia la producción externa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo volver a producir eso? Bueno, por ejemplo, el frijol, si usted tiene infraestructura de riego en Guanacaste, cuando tiene riego baja el riesgo, porque no va a perder el frijol si tiene agua a tiempo. Si baja el riesgo, usted puede comprar un seguro. Es más barato un seguro, y si tiene un seguro, el banco lo va a financiar. Entonces resulta que además de mayor productividad, mucho más alta productividad de frijoles en Guanacaste en verano, podría tener competir con cualquier parte del mundo si tuviera riego, ¿verdad? Tiene seguro, porque tiene riesgo bajo, tiene financiamiento, y todos somos autosuficientes. Pero no, lo que se le dice al agricultor es incompetente, es inútil, mejor importémoslo todo. Que es ineficiente y que no somos competitivos. Sí, también, por eso yo hablo de competitividad a corto plazo, a la carrera. O sea, piensen, hay que construir un país cuesta construirlo 40, 50 años, es lo que hemos hecho en Costa Rica, bien que mal, con partidos políticos y todo, hemos construido un buen país, vean en Centroamérica. Bueno, eso es lo que estamos destruyendo en la parte agrícola. Don Álvaro, para terminar, con esta frase que usted menciona en su artículo, si no defendemos la producción hoy, mañana será muy tarde. Sí, vea, si no defendemos la producción hoy,
mañana será tarde, porque cuando usted, porque la producción implica tierra, implica semilla, implica conocimiento, implica generaciones nuevas, como usted dice, jóvenes que se meten al campo, implica capital, una vez implica maquinaria, implica un montón de cosas. Una vez que usted destruye esa cadena productiva, reiniciarla es imposible, porque se fueron a otros lados. Por eso es que digo yo que si no la destruimos, mañana será demasiado tarde y tendremos un país más pobre y dependiente de comida. Y el día que haya una emergencia, además de toda la pobreza de campo, tendremos una emergencia. Y para concluir con esto, mire, cuando los pueblos pierden su esperanza porque dicen que no hay comida en las zonas rurales, o no hay trabajo, o están en depresión económica, social, ambiental y laboral, la gente vota por cualquier oferta populista y el gobierno se convierte en un entregador de favores y subvenciones, y eso es lo que los políticos quieren, porque entonces la comida, recordemos esto, es poder. El que tiene el poder de la comida controla mucho, y eso es peligroso. Es mejor que esté en manos de miles de agricultores que unos pocos importadores que pueden o no estar en colusión con de políticos, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Fuerte mensaje, interesante y realista. Muchas gracias, don Álvaro, por acompañarnos en Pulso Agropecuario, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para el próximo episodio. Y este podcast tiene el objetivo de educar, formar y sobre todo modificar algunas percepciones erróneas que tienen las personas y algunos actores sobre el sector agropecuario. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, don Álvaro.